Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho que nos podamos encontrar otra vez acá. Vamos a hablar hoy de plan de parto. Es una que hemos trabajado en las actividades de sinergia. Nos dimos cuenta mediante la revisión de la historia clínica, de la actividad del uso de la revisión de historia clínica, que la realización del plan de parto es una de las actividades que menos cantidad de veces se hace. No se cumple, eh, entonces empezamos como a retomar y a establecer como un diagnóstico de qué es lo que es el plan de parto y seguramente en la tercera revisión que hicimos de historia clínica, pues fue muy agradable encontrar que ya habían algunos inicios de que se está aplicando el plan de parto. Definitivamente sí es un concepto que todavía está en construcción. El plan, esto es de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua, dice que es una intención, un proyecto, que es un modelo sistemático de una actuación que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla con Z, o sea, darle un cauce o una ruta o un camino, y que además tiene otra característica, es que es un escrito que precisa los detalles para realizar una obra. Entonces, a veces usamos las palabras y, bueno, la doctora Claudia nos ha insistido mucho en usar la RAE y esta es la definición de la Real Academia para que tengamos en cuenta cómo sería nuestro plan. Ahora, ¿qué definiciones? Hay varias definiciones, por ejemplo, en las actividades de acompañamiento comunitario en Guatemala para la obstetricia y la maternidad en Guatemala, el plan de parto comienza desde que las familias planean la gestación, el cuidado prenatal, la huerta y seguramente también el modelo propio, el CISPI considera estas actividades, no lo llaman plan de parto, pero es algo que está considerado también como un plan de parto. Sin embargo, la revisión que vamos a hacer ahora es lo que está contenido en la Ley 2244 del año 2022 del parto respetado, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva de parto y la resolución 3280, que es la que determina la ruta. En las preguntas previas había una pregunta de sí o no y era si usted había escuchado de algún caso de una mujer que hizo todo el control prenatal y todo estaba bien y el día del parto se complicó. Y pues nos llamó la atención que no todos han escuchado estas historias, pero entonces después decía, no, es que ya nosotras y nosotras y Mauricio llevamos más tiempo viendo de pronto que varias de las personas que están en el grupo del diplomado, pero seguramente las personas de la secretaría y las personas que llevamos más tiempo, pues sí hemos oído muchísimos casos de muertes ocurridas en casa o que ocurren cercanas al parto, justo porque no teníamos cómo actuar, cómo pedir ayuda. Entonces, el plan, de acuerdo a esta definición, lo que busca es estructurar un documento, ojalá escrito, Mire, mira, Pachito, aquí en esta, pero te busco el plan de control. es, aló, un, un escrito o un documento donde podamos llegar a acuerdos, pero que debemos tener en cuenta lo que dice la resolución, la norma y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero que debemos tener ya para estructurarlo y hacerlo a cada una de las mujeres y de las familias que van a tener su recién nacido, debemos tener en cuenta y se forma aquí un triángulo y es desde las necesidades y perspectivas de la mujer y la familia, qué es lo que ella necesita, ella qué prefiere, qué expectativas tiene, tener en cuenta el comportamiento de las familias y comunidades alrededor de un recién nacido y se deben tener en cuenta desde la institucionalidad, cómo son las instalaciones, cómo son los procesos institucionales, cómo es el talento humano, la formación que tiene, ¿sí? Para las habilidades
técnicas, pero también las habilidades no técnicas y tener en cuenta las organizaciones sociales. Pero, y precisamente en la base está todo lo demás que seguramente determina el comportamiento individual y de la familia y el comportamiento institucional, que son las prácticas ancestrales, la geografía, las redes de servicio, las comunidades, comunicaciones y acceso. Entonces, para elaborar un plan de parto deberíamos tener esto presente. Y lo que vemos con mucha frecuencia es que entramos en conflicto porque hacemos un plan de parto desde la institucionalidad que no considera lo demás o desde la familia y la comunidad que tampoco reconoce algunas de las deficiencias que hay en la institucionalidad, aunque por derecho todos deberíamos tener el mejor servicio, pues sabemos que no es así en muchos lugares del país. Entonces son acuerdos para el nacimiento. Se deben considerar la necesidad de las características, las redes de apoyo familiar y social, el concepto clínico, la red de servicios de salud, las condiciones para acceder a esta red de servicios y las ritualidades, y vamos a hablar de cada una de estas. ¿Qué dice la Organización Ya, Mundial ya ves. de la Salud? Hace unas recomendaciones para que las mujeres y las familias tengan una experiencia de parto positiva. ¿Por qué hace estas recomendaciones? Muchas mujeres deciden quedarse a asumir un riesgo por un parto que se pudiera complicar. La mayoría son partos sin complicaciones, pero hay algunas mujeres que deciden quedarse en su casa o en su comunidad porque se han sentido maltratadas en las instituciones de salud. Y la Organización Mundial de la Salud hace una recopilación de esto y dice esto se debe hacer y esto no, y vamos a mirar qué tanto dice. Entonces, recomienda la Organización Mundial de la Salud, de ahí viene, de ahí viene el acompañamiento por una persona significativa, el buen trato, el respeto, que después se retoma en la resolución 3280 y dice la 3280 que las mujeres y las familias tienen derecho a presentar su plan de parto para fortalecer la comunicación con los actores del sistema de salud a partir de las 32 semanas de gestación. Aquí surge algo también en la geografía del departamento y es que si, por ejemplo, una gestante tiene una indicación de una cesárea porque tuvo una cesárea previa o porque definitivamente hay una distocia de pelvis y debe ir programada para cesárea, una pelvis muy pequeña, por ejemplo, y debe ir programada para cesárea y vive en uno de los municipios, ¿cómo asegurar que ella sí pueda acceder o a Santander o a Popayán, que es en donde le van a hacer su procedimiento quirúrgico? Pero pues es algo que se debe ir implementando porque lo ideal es que una mujer que va a tener a su recién nacido si supiera en dónde le van a atender. Y la ley 2244 insiste muchísimo en los derechos. Y pues aquí está Mafalda recordando que estos derechos hay que respetarlos, que no vaya a pasar como los 10 mandamientos. Y es que nuestra legislación está llena de derechos, pero a veces son los que menos tenemos en cuenta. Y esta era una de las preguntas eh, previas al encuentro, qué derechos, y todos los que respondieron estas preguntas coinciden en derecho a la autonomía, a la elección, a las decisiones informadas, pero que la 2244 nos resume estos derechos. Atención integral, respeto a la no discriminación, a que se respete su intimidad, confidencialidad, buen trato, libre determinación, libertad de expresión, que pueda participar en los procesos. No es una persona que no sea capaz de tomar acción durante el trabajo de parto. Y esto vemos que se incumple muchísimo, sobre todo en unos procesos de parto absolutamente medicalizados. Comunicación asertiva, respeto por las costumbres, admisión en el sistema de salud, que se atienda sin barreras,
que se garantice el curso de preparación para la maternidad, que se permita un control prenatal adecuado a las necesidades y dependiendo del nivel que se requiera, y a presentar el plan de parto. Dice la ley 2244 también, hace mucho énfasis en todo lo relacionado con la información que se le debe garantizar a la gestante y a su familia, en un lenguaje claro, fácil de entender, que ella conozca sus derechos, que se le ofrezca una alimentación adecuada, que se le expliquen los beneficios y riesgos o efectos de las intervenciones. En ocasiones muchas mujeres en el postquirúrgico de una cesárea no saben por qué le hicieron la cesárea y eso debería ellas saberlo, ¿sí? No con nombres técnicos, pero sí deberían saber cuáles son las causas y los efectos del duelo gestacional, que también se respeta muchísimo en estas situaciones, una situación de máxima vulnerabilidad, cómo va evolucionando el trabajo de parto, cómo está su bebé inútero y ya recién nacido, que se le informe a ella, pero también a su cónyuge y familiares si ella lo desea y autoriza, que se le explique sobre los beneficios de la lactancia, las consecuencias físicas y psicológicas del posparto y la viabilidad de un parto vaginal después de cesárea. Y yo quisiera que todos los que nos encontramos hoy reunidos recordemos qué tanto esta información realmente ofrecemos a una mujer en trabajo de parto y cuánta omitimos. Yo creo que si hacemos una de listas, tenemos muchas culpas todavía. Bueno, y esta, la ley 2244, y esto está acorde con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que son las prácticas que facilitan una experiencia positiva del parto. Y es que no se hagan tactos vaginales seguidos y que ojalá sean siempre por la misma persona, porque si viene alguien que tocó a la gestante, le hizo el tacto y le dijo está en 4 y después viene alguien con unos dedos distintos y dice está en 2 y además le explican que es que el cuello se vuelve a cerrar y bueno, confunden y generan mucha ansiedad. Entonces, precisamente para evitar eso, pero además por la incomodidad de cada tacto vaginal, el monitoreo fetal intermitente sin necesidad de que haya un monitor fetal, sino la frecuencia cardíaca o con el Doppler o con el fonendoscopio, que no limite la movilidad de la gestante en trabajo de parto, facilitar la movilidad, permitir la ingesta de alimentos, permitir el movimiento corporal, usar métodos para manejar el dolor, farmacológicos o no farmacológicos, permitir que sea un pujo, un pujo fisiológico, no como se acostumbra a mandar a que puje cuando el que está atendiendo quiere, que se permita, y estos tres últimos eh, están separaditos porque son los que me van a facilitar el inicio del amamantamiento. El contacto piel a piel después del nacimiento y no es el contacto como nos hacía, de pronto nos llamaba la atención en uno de los encuentros, no es el contacto de los 2 minutos, sino que la recomendación son 60 minutos, 50, 60 minutos de contacto piel a piel, mamá y recién nacido. Inicio del amamantamiento en la primera hora de vida, idealmente durante el contacto piel a piel, el acompañamiento por una persona significativa. Pero además de decirnos, de recordarnos que esas son las prácticas que mejoran la experiencia de parto, que hace que no sea una cosa traumática, no sea una experiencia traumática, nos da unas recomendaciones con respecto a las instituciones. Las instituciones deben estar adaptadas a las comunidades étnicas, ¿sí? Que se garanticen las condiciones de salud, que haya asistencia psicosocial, sobre todo en los procesos de duelo gestacional y perinatal, que los profesionales estén acreditados académicamente y tengan experiencia, que haya disponibilidad de medicamentos y procedimientos, que se ofrezca el apoyo para amamantar, que las instituciones no sometan a las mujeres a procedimientos, exámenes o intervenciones o investigaciones sin su consentimiento, que se ofrezca la cesárea humanizada,
y aquí es algo que hay que interpretar cuidadosamente de la ley, y es cuando se agoten las condiciones de parto. Y de pronto esto ha creado mucha controversia también con la sociedad de obstetricia, porque entonces, no, ahora me van a pedir cesárea por todo. Es si yo a una mujer le explico por qué la mejor vía para el nacimiento es una vía vaginal, es muy probable que esta mujer no me solicite cesárea, ¿sí? Porque va a perder todos los beneficios. Claro, si hay una indicación, pero hay que hacer, hay que explicarle cuáles son las indicaciones para que ella tome una decisión informada. La entrega de la placenta, y esto aparece también en la 2244. Y aquí aparece algo también que es en cuanto a los gastos del parto, y es que de acuerdo a la 2244, las aseguradoras, pero esto pues todavía no hay una reglamentación precisa, deben garantizar el alimento o la alimentación que incluye todos los gastos del trabajo de parto. No hay una ley, una norma todavía que lo regule, pero es lo que la ley propone en el 2022. Pero nos recuerda que no son solo derechos, sino que también hay deberes, y deberes de la familia y de la mujer, como el autocuidado de él, de ella y de su familia, que se atiendan las recomendaciones que se hagan, que se sea solidario en las situaciones que pongan en peligro la salud o la vida. Y es que las gestantes tienen prioridad para ser atendidas, pero en ocasiones hay situaciones de vida o muerte, y una gestante que sí, claro, debe ser atendida, pero sobrepasa la capacidad instalada en ese momento, en ocasiones debe esperar. Esa es la solidaridad. Hay una señora convulsionando por una crisis, una preeclampsia, eclampsia, y una gestante viene con una amenaza de aborto. Ambas son igualmente importantes, pero puede esperar la señora que tiene la amenaza de aborto, cosa que no puede pasar con la otra señora. Entonces, a esto hace Así que mostrando relación la la generalidad. solidaridad, el respeto que se debe ofrecer también al personal asistencial y administrativo, el uso adecuado y racional de los servicios, cumplir las normas del sistema de salud, actuar de buena fe, suministrar información oportuna, contribuir al financiamiento, pues en nuestro sistema de salud como lo tenemos acordado, firmar un documento de rechazo o disentimiento, tiene derecho a firmar su consentimiento informado, pero también a decir no acepto, atender recomendaciones para transporte y disposición de la placenta y dejar constancia del recibido, y comunicar y tratar respetuosamente a las personas que la tienen. Pero también la 2244 nos recuerda los derechos del recién nacido: el derecho al registro civil, a un trato digno, a que sea afiliado al sistema, a cuidados y tratamientos necesarios, a que consideren los derechos del niño por encima de la supremacía de sus derechos fundamentales, a tener el contacto piel a piel, a amamantarse, a que para el corte del cordón se cumpla con los criterios, a permanecer en alojamiento conjunto con su mamá, a permitir el contacto con su padre si la mamá lo autoriza, y a que sus padres estén informados. Entonces, esto es lo que nos dan estos documentos, la 3280, la 2244 y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y estos son como los insumos para que nosotros miremos cuando conversamos con las familias gestantes, que ellas estén enteradas cuáles son sus derechos y propongan un plan de parto. Pero este plan de parto, además de conocer estas expectativas personales y familiares, debe reconocer que hay redes de apoyo familiar y social, y que también tienen un papel importante en la elaboración del plan de parto. Que la familia esté listo para el nacimiento, que esté listo para responder ante una señal de peligro, y que sepan cómo asistir al servicio de salud. Pero el plan de parto debería pensarse más hacia un plan de emergencia comunitario, y esto pues conociendo la realidad dispersa de nuestro territorio,
sí que tiene mucha importancia. Si yo vivo en una vereda de la cual solamente puedo salir en moto, como yo para una señora que tiene un trabajo de parto obstruido, ¿sí? Entonces, este plan de emergencia, pues seguramente ojalá pudiéramos hacer el diagnóstico anticipado para, si es un bebé, por ejemplo, muy grandote, una altura uterina muy grande, que ella no se quede allá donde solo puede salir en moto. Eso hace parte del plan de emergencia, no solamente mitigar la emergencia, sino prevenir. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Las fechas probables de parto. Entonces, a las mujeres y familias hay que explicarles claramente la fecha probable de parto corresponde a las 40 semanas. Debe conocer la familia que esa es la fecha probable, pero que su bebé puede nacer a las 37, entre 37 y 40 o máximo una semana después, pero que requiere después de la fecha probable seguramente un acompañamiento más seguido para estar atentos pues, a atender cualquier cambio en el bienestar del feto. Se debe saber cuántos bebés van a nacer. No es lo mismo que yo diga atender a un recién nacido que atender dos, tanto a nivel institucional como a nivel domiciliario. Saber en qué presentación estamos. Y, por ejemplo, la presentación pélvica todavía, a pesar de que tiene todavía sigue sumando casos de muerte perinatal. Se puede diagnosticar, se puede intervenir. Entonces, una de las cosas que he visto en la sesión anterior es que se pudiera hacer la versión, o sea, hacer que la parte que esté cerca de la salida de la pelvis no sea la cola, sino la cabeza, se pudiera hacer antes de antecedentes. Si tiene una cesárea previa, pues debo también considerar eso. Y si hay enfermedades crónicas o infecciones que se puedan transmitir al recién nacido. Debemos saber cómo comunicarnos con las redes de apoyo, saber, aquí aparecen las casas maternas y hace parte también en lo que se ha insistido, es posible que un funcionamiento adecuado de un hospedaje o de una casa materna me pueda facilitar dejar a esta señora que tiene riesgo de un páramo, ¿sí? O una complicación que yo pudiera resolver en un primer nivel o un segundo nivel. Entonces, esto debe estar coordinado por un agente comunitario de salud y aquí, por ejemplo, si yo solo puedo salir en moto, pero estoy en un expulsivo, ¿será que en hamaca aguanta un recién nacido? Es lo que hay que pensar también para poder definir a dónde, cómo y quién me va a acompañar el día del parto. Las ritualidades alrededor del nacimiento, y pues aquí hay muchísimas que también nos comentaban. Entonces, conociendo la normatividad y las recomendaciones, este es un trabajo que se hizo en Popa. Bueno, trabajemos, aquí están las instituciones, está la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Popayán, el Susana López y Creciendo con Cami. Entonces hagamos un plan de parto. Pero este es un plan de parto que dice todo lo que revisamos en la 2244, en la 3280 y en la recomendación de la OMS. Yo quisiera que me atiendan así, que me traten bien, que me informen, que me permitan cumplir con todos los derechos del recién nacido. Están aquí. Y eso sería lo que yo quisiera que ocurriera, un parto en las condiciones ideales. Sin embargo, pero es como que otra vez miremos cómo estamos haciendo, y seguramente este plan de parto va a ser muy eficiente en lugares como Popayán, pero en otros municipios, como por ejemplo, y esta es de una estadística que sacamos de los nacimientos en el departamento de algunos municipios, vemos, este es el parto domiciliario, cómo va creciendo. Es muy probable que 2020 y 2021 hayan sido facilitados estos partos domiciliarios por la pandemia, pero si volvemos a ver, siguen siendo, todavía siguen siendo frecuentes, no en Popayán, pero siguen siendo frecuentes. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, Caldono para el 2021, 75.7. Entonces, la pregunta es, ¿será que si yo hago un plan de parto por escrito diciendo que se me respete, me sirve para Caldono?
donde 75% nacen en la casa. Entonces, en Morales, donde 68%, y aquí están pues los del 2021, eh, Caloto, Silvia, donde hay bastante número de partos en casa. ¿Será que me sirve? Entonces, y aquí está de acuerdo a quién atendió los partos. Entonces, si ustedes ven en Caldono, están las parteras tradicionales. En Morales, la mayoría son las del color mora, el leche. La mayoría son parteras tradicionales. Ambaló, parteras tradicionales. Páez, parteras tradicionales. Buenos Aires, parteras tradicionales. Silvia, parteras tradicionales. Pero aquí en Buenos Aires, además de parteras, hay unos partos atendidos en domicilio por médico. Esto es en época de pandemia, seguramente teníamos esa probabilidad, y por promotoras de salud. Entonces, el plan de parto, como no lo habíamos, que ya estábamos como acomodándolo, pues como que ahora quedamos otra vez en que tenemos que volvernos a repensar el plan de parto. Y esta teoría que estamos revisando ahora es una de las tareas que debemos volver a pensar y trabajar también en una de las actividades que tenemos al final, y es plantear cómo es que verdaderamente en nuestro territorio vamos a hacer plan de parto, porque no puede funcionar como en una ciudad. Entonces, la misma 2244, la ley de parto respetada, humanizada y respetada, dice que se debe capacitar a las parteras y procesos de formación de partería tradicional, que se deben buscar estrategias de cualificación en calidad y técnica del arte de la partería, y se me fue doble tilde, y que se debe establecer un sistema que permita la comunicación y la referencia entre el sistema de salud y las parteras que están trabajando alrededor o acompañando el sistema de salud. Entonces, con estos hallazgos, pues necesitamos concertar, pactar, convenir, apalabrar y acordar. Es un trabajo para trabajar entre todos. Entonces yo no le puedo hacer un plan de parto yo como comunidad y como lideresa comunitaria. No puedo decirle a una señora: usted tiene todos estos derechos y tiene derecho a que le atiendan el parto en vertical cuando va a una institución, y podemos tener todas las buenas intenciones como institución de atender un parto en vertical, pero ningún médico ha sido entrenado. Por supuesto que es una falencia del sistema, y por eso se debe incluir en los programas las posiciones alternas a la litotomía. Y ahora, por ejemplo, la Universidad del Cauca está trabajando en un proceso de formación de doulas que también pues va en ese mismo sentido de poder facilitar el cumplimiento de muchas de las expectativas que han generado las recomendaciones y la ley. Entonces debemos concertar. No es que yo quiero un parto así, porque esto no se trata de que yo como institución imponga y diga: aquí solo puedo cumplirle y entonces ¿dónde está su plan de mejoramiento para poder satisfacer realmente las necesidades? ¿Sí? Pero tampoco puedo como familia decir: es que yo quiero que me le hagan esto y esto, si no hay. Y aquí entra una discusión que a veces se hace más alrededor y no se llega al punto final, y es falta de información, es lo de la cesárea humanizada. Y es que definitivamente la mejor vía del parto sí es la vía vaginal, pero el desconocimiento de muchas mujeres que no tienen por qué saber, al fin de cuentas, una cantidad de cosas de fisiopatología así eternas, pero que deben saber por qué motivos es mejor tener un parto por vía vaginal que por cesárea. Entonces, esto es a lo que nos invita el concertar. Pero además debemos empezar a buscar un proceso de mejoramiento continuo que me permita incluir el quehacer de estos grupos de apoyo, que son las redes comunitarias, los grupos de apoyo familiar y comunitario, y las organizaciones sociales. Entonces, tenemos en nuestros territorios parteras tradicionales, tenemos dulas formadas o en formación. Entonces
En estas tareas que están alrededor de la institución debemos empezarlas a incluir. Entonces, ¿cómo podemos apalancar esta articulación? Tenemos la base de gestantes, que yo les decía, uno de los objetivos de este curso y del diplomado es que amemos la base de gestantes, que la acojamos como una herramienta muy útil para nuestra atención clínica y gerencial, y que la aprovechemos al máximo y que además respetemos su contenido llenándola con datos de mucho valor. Entonces, si yo tengo en la base de gestantes, eh, tengo una columna que dice acuerdo, bueno, esto va a cambiar, Martica nos dirá ahorita. Fecha de concertación del parto. ¿Qué nos dice la 3280? Que ojalá, la 2244, que ojalá a la semana 32 ya todas las mujeres supieran cuál es su posible lugar de nacimiento. Yo, por ejemplo, em, conozco Cibate, ahí no hay donde atiendan partos vaginales ni cesáreas, ¿sí? Y entonces todos los niños de Cibate nacen en Soacha. Y las mujeres, si uno hace un control en Cibate, no tienen ni idea en dónde van a hacer el control, dónde va a hacer su nacimiento. ¿Sí? Y por ejemplo, en los municipios en el departamento del Cauca, en donde nacen la mayoría de los niños en el departamento del Cauca, y aquí está el jefe Andrés Felipe. El 80% de los nacimientos ocurren en el Hospital Susana López de Valencia, de todos los municipios y de Popayán. Entonces, bueno, es algo que también debemos, dentro de las capacidades instaladas y la capacidad resolutiva de las personas que están en primer nivel. Entonces, yo a la semana 32 debo haber concertado un plan de parto, pero la base de gestantes, si ya la gestante tiene más de 32 semanas y no ha hecho la concertación del parto, le dice, ojo, concertar plan de parto, ¿sí? Ahora que seguramente que vamos a mirar en el plan de parto, la señora se va a enterar de sus derechos, se va a enterar de la posible vía del parto, de la fecha probable de parto, y las condiciones de salud de ella y de su recién nacido, cómo están y qué probabilidades tiene de un parto vaginal exitoso, o que se ocurra un parto vaginal y no haya necesidad de otro tipo de nacimiento. Entonces, si pudiéramos llegar a decir yo dónde voy a tener el nacimiento, no, es que yo decidí tenerlo en casa. Entonces quisiéramos ver de ese 75% de mujeres que nacen en Caldono, en casa, cuántas lo decidieron así o fue simplemente porque el día del parto no pudieron salir. Y eso hay que mirar, porque la manera de planear debe ser diferente entonces. Pero aquí el, la, la base de gestantes nos dice en dónde. Entonces, ¿cuántas gestantes tengo entre 37 y 40 semanas? Debo saberlo yo como el que está gestionando el riesgo. ¿Ellas en dónde viven? ¿En dónde están viviendo? ¿En la cabecera municipal? ¿Viven aquí a donde se llega en carro, a donde se llega a caballo? ¿Dónde viven? ¿Dónde decidieron tener su parto? Entonces, por ejemplo, si yo soy una IPS que solo atiende control prenatal, esa tarea me corresponde de hacer el seguimiento de esta gestante, pero el nacimiento debe ocurrir en el primer nivel donde tengo un servicio habilitado de sala de parto, ¿sí? Esa información sí está llegando al primer nivel, pero no necesariamente van a nacer en el primer nivel, sino que hay algunas que van a nacer en casa. Pero cuando esa señora que decidió tener su nacimiento en casa, o su recién nacido, o su feto, sufren una complicación, ¿quién es el respondiente? La IPS que hace control de prenatal de ambulatorio, o el hospital local, o la S. Entonces, por eso es tan importante que sepamos esto. Y el plan de parto entonces no es solamente un plan de parto de familia hacia la institución, sino que es un plan de parto también interinstitucional. Entonces, ¿qué miramos en esta La recomendación sería que
haciendo un seguimiento juicioso de la base de datos, pudiéramos hacer una notificación semanal a la IPS que atiende partos. Y me voy, por ejemplo, a PAES, pues que además conozco muy bien. Y entonces, la IPS indígena hace controles prenatales, pero no atiende partos institucionales. La S no ve las pacientes de la AIC, que son las que atienden la IPS indígena. Entonces, yo sé como hospital cuántas van a venir porque decidieron tenerlo en casa. No, no, no. ¿Cuántas van a venir acá? ¿O dónde van a nacer? Y si esta señora, ¿qué condiciones tiene? No, es que es una señora que no hubo poder humano que la convenciera para que bajara a tener su parto en casa. ¿Ocurren? Sí, claro que hay. Pero entonces yo como hospital, como ese, que es la que va a recibir la hemorragia postparto, la recibo cuando apenas está empezando a sangrar o mejor la recibo ya choqueada. Entonces, a esto es que invita a esta base de datos. Entonces, si yo sé qué factores de riesgo tiene, quién la va a atender, quién es la auxiliar de la zona, si esta auxiliar de la zona tiene los contactos, tiene minutos, tiene señal, si hay una partera de confianza que también tiene contacto con el promotor y a quién voy a llamar. Entonces, esto es una invitación para que seguramente empecemos a trabajar en un equipo de respuesta y que cambiemos el concepto del plan de parto a solamente un concepto de un documento que se firma, donde se plasman unas exigencias y unos requisitos. Hace parte, claro que hace parte de un proceso de plan de parto, pero el plan de parto debemos, y más ahora que estamos hablando de gobernanza y de interculturalidad, debemos planear, cambiar el concepto hacia un proceso más de que esto es un proceso más grande, más complejo, que requiere que la gestante y su familia tengan sistemas efectivos de comunicación con los vecinos, con los sabedores, con los agentes comunitarios, con la partera y el auxiliar de la zona, en donde hay partera y si no, directamente con el auxiliar de la zona. Pero que el auxiliar de la zona sepa a quién llamar. Si es que yo, auxiliar de la zona, llamo en una emergencia de un parto obstruido, de una hemorragia intraparto o posparto, de una señora con una eclampsia, una señora con fiebre, ¿a quién llamo? ¿Será que es pertinente que el auxiliar de la zona llame primero a la IPS control prenatal? Y son acuerdos que se deben establecer. Porque si llamo acá pierdo tiempo, pero es que también debo notificar a la IPS. ¿O será que llamo directamente acá? Entonces, estos canales de comunicación, y quisiera que en las actividades que tenemos, sobre todo en el grupo que tenemos de diplomado, podamos tener en cuenta esta parte y es más que un plan de parto como documento, es una estrategia interinstitucional para prepararnos a un parto vaginal normal que la mayoría ocurren o a un parto con potencial riesgo de complicación. Bueno, escuchamos a nuestros compañeros. Doc, ¿la perdimos? No me ha pedido, pero quisiera que conversemos acerca de esto, sobre todo porque hemos notado todavía, bueno, sí estamos aumentando nuestra cantidad de planes de parto o de notas de plan de parto en las historias clínicas. Yo veo que todavía como médicos no nos atrevemos a escribir en una historia clínica la paciente decide tener parto domiciliario, porque una de las tareas del control prenatal, como está formulado, es que yo promueva el parto institucional. Pues no, también son conceptos que seguramente van a tener modificaciones dependiendo del lugar en donde estamos, pero además no es solo promover un parto institucional, sino un parto institucional seguro. Entonces, esta revisión de plan de parto, yo quisiera, perdón un momento, yo quisiera que conversemos acerca de la
facilidad de poder proponer un plan de parto interinstitucional y que conversemos acerca de lo que ustedes propusieron y cómo se hace, por ejemplo, desde la interculturalidad del proceso. Felisa y luego Mildred Tobar, que tiene las manos levantadas, y luego Laura Caicedo. Entonces, Felisa. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno. Bueno, pues realmente poder tener esta parte de todo lo que implica, o lo que implica el plan de parto en la ley 2244 fue toda una hazaña. Realmente la construcción del articulado de este proyecto de ley nos tomó muchas noches para poder colocar y lograr llegar a consensos para que esto fuera aprobado. Pero yo siento que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para que todo eso que está ahí planteado pues se haga vida, se haga realidad y que sean garantes de los derechos de las mujeres y de las familias gestantes. Algo que quiero resaltar es también el tema de los derechos del recién nacido, ¿no? Que antes no se había planteado eh, y que también lo miramos porque no es solamente un parto respetado, sino también un nacimiento respetado. Con las experiencias de parto que les he contado, pues desafortunadamente eso no se ha garantizado. El personal de salud ve como un problema, como algo hippie, es que una mujer llegue pidiendo que quiere tener un parto de X o de forma, o que incluso se piense tener un parto en casa, y todavía estamos como muy lejos de poder llegar a tener modelos de atención de parto en casa como los que hay en Europa, por ejemplo, en el que el centro de salud sabe que se está dando un parto en casa, pero esa familia y esa persona que está acompañando ese parto en casa con toda tranquilidad, si hay una complicación, va a poder llegar a un centro hospitalario en caso de ser requerido, sin ser juzgada, sin ser regañada, sin que se ejerza violencia obstétrica por las decisiones que se han tomado. Sin embargo, aquí también creo que es un trabajo en todos los sentidos, ¿no? Porque justamente en la zona de paz de Tierra Adentro, en algunos encuentros, pues, por la charla que he tenido pues, con los profesionales también de allá, hay veces se malinterpreta, diría yo, el de promover todo lo tradicional, ¿no? Entonces dices que necesitamos fortalecer lo tradicional y necesitamos fortalecer lo tradicional, sí, pero digamos que lo que buscamos aquí es también de que ese nacimiento, ese parto sean seguros. Entonces, en el último ejercicio que hicimos allá, hablábamos, por ejemplo, de que se negaban a hacer un plan de parto, de trabajar en el plan de parto, es decir, solamente se estaba pensando en plan de parto en casa. Y hablábamos, digamos, del trabajo de sensibilización, de abogacía ahí. Decíamos, no es que tiene que pensarse también en un plan de parto para la detención en el contexto hospitalario, porque es allí en el caso en que es la mujer la que decide, sí, yo quiero parto en casa, y no pues presionada también por autoridades o por la partera o sí, por otras personas, no tiene que ser decisión de la mujer. Y si la mujer decide un parto hospitalario, pues que sean garantizados estos aspectos que se necesita también desde lo cultural, ¿no? La entrega de la placenta, el consumo de bebidas, esta parte de consumo de bebidas oxitocinas también tiene que estar, yo creo que tiene que adecuarse este plan de parto para los territorios donde esta práctica es muy viva, porque de que también la partera y la familia informe que pues se han tomado o que se van a tomar ese tipo de bebidas para que el personal de salud sea informado respecto a las mismas, ¿no? ¿Qué encontramos en el ejercicio que hicimos en esta? Como hay tantas fricciones por el uso de la herbolaria durante el proceso de trabajo de parto, pues la gente sabe que en el hospital no la van a dejar tomar sus aguas de plantas, entonces apenas tienen la primera contracción comienzan a tomar las bebidas oxitóxicas, que hay una gran variedad allí. ¿Y qué ocurre? Que muchos de esos partos se dan partos pretérminos, porque tal vez eran contracciones falsas y todavía no estaba en un trabajo de parto ya franco, y pues teníamos partos pretérminos, había un importante número de partos pretérminos, o partos ocurridos en vía pública o durante el desplazamiento en la ambulancia. Entonces,
digamos que hace parte de los ejercicios de diálogo de saberes. En ese caso, por lo menos en INSA, la última vez que estuvimos, llegamos a esos acuerdos, ¿no? De que el personal de salud no regañe a las mujeres que han tomado bebidas toxitóxicas, que se puedan documentar esas monitorías, que se puedan trabajar, que se puedan imprimir para hacer ejercicio de educación y retroalimentación con las parteras y con las familias, porque muchas familias se autoformulan también estas bebidas, y que le informaran, que las tomaran, pero que le informaran al personal de salud que estaban tomando estas bebidas.